Hola chicos, ¿cómo están? Como les anticipaba en el módulo anterior, hoy vamos a comenzar a ver el último requisito de los actos jurídicos que nos queda por estudiar, y que es el correspondiente a las formalidades, ¿ya? Estas formalidades, que son en definitiva, y siguiendo al profesor Vial del Río, requisitos de forma que son exigidos por la ley para ciertos actos jurídicos, se clasifican en 4 tipos. Tenemos las formalidades propiamente tales o solemnidades, tenemos las formalidades por vía de prueba o aprobaciones, tenemos las formalidades habilitantes y finalmente tenemos las medidas de publicidad. Entonces vamos a comenzar el estudio en el orden que les acabo de demostrar. En primer lugar, nosotros tenemos las solemnidades propiamente tales, ¿ya? Que quizás son las formalidades que más se ven en la práctica, ¿ya? Las solemnidades, al igual que todas las formalidades, vamos a partir señalando, son requisitos de forma que la ley exige. La pregunta es ¿para qué? Estas formalidades o estos requisitos de forma se exigen para la existencia o para la validez del acto jurídico. Y de ahí entonces que las solemnidades se dividen entonces en solemnidades de existencia y solemnidades de validez. En ese orden, las solemnidades de existencia son aquellas sin las cuales el acto no nace a la vida del derecho, ¿ya? Y esto es muy importante entenderlo, porque nosotros vimos al principio del curso los primeros requisitos del acto jurídico, entre ellos la voluntad y el consentimiento, y dijimos que para que el consentimiento naciese se requería del acuerdo de voluntades de 2 o más partes, ¿ya? Sin embargo, la importancia de las solemnidades de existencia es que cuando se exigen en un acto jurídico puede darse incluso el caso de que las partes estén contestes en las cláusulas del contrato, estén de acuerdo en el acto, la naturaleza del acto que van a celebrar y los efectos que va a producir el acto, y aún así el acto jurídico no nace a la vida del derecho, porque falta la solemnidad de existencia. O en otras palabras, puede haber voluntad, puede haber este acuerdo de voluntades que se llama consentimiento, y aún así el acto no nace, y por tanto no produce efectos jurídicos. Entonces, las solemnidades de existencia son estos requisitos de forma que la ley exige para la existencia del acto jurídico, de tal forma que sin estos el acto no nace a la vida del derecho, ¿ya? Y enseguida vamos a ver algunos ejemplos. Lo importante de entender acá, primeramente, es, fuera del concepto, que las solemnidades de existencia son excepcionales, es decir, la regla general en el mundo de los negocios es que los actos jurídicos sean simplemente consensuales. Ustedes van a estudiar en el curso de contratos la clasificación de los contratos y van a ver que hay contratos consensuales, reales, solemnes, y algo nosotros dijimos en alguna oportunidad también a propósito de la simulación, si se acuerdan. Bueno, los actos jurídicos consensuales son la regla general en Chile. ¿Qué significa esto? Que para que un acto jurídico nazca a la vida del derecho y produzca efectos, basta simplemente con el acuerdo de voluntades. En el caso de los actos jurídicos bilaterales, que ustedes saben se llama consentimiento, y eso es todo lo que se necesita para que el acto nazca a la vida del derecho, ¿ya? Y esa es la regla general. Excepcionalmente, los actos jurídicos son solemnes, es decir, para nacer a la vida del derecho requieren, además de la voluntad o del consentimiento, dependiendo de la naturaleza del acto, de una solemnidad de existencia, ¿ya? Perdonen que sea tan redundante, pero me interesa explicar todo esto con peritas y manzanas como siempre. Ahora, ejemplos. ¿Cuándo se sabe que un acto jurídico se sale de la regla general y es solemne? Bueno, primero hay que ver la ley, ¿ya? Esa es la primera fuente de la solemnidad. Y la ley da varios ejemplos. Quizás el más importante, o al menos el más conocido y el de mayor aplicación práctica en el mundo de los negocios, es la solemnidad de existencia que se da a propósito de las compraventas de bienes raíces. Si ustedes tienen a la mano el código, como deben tenerlo,
El artículo 1801 establece que por regla general en el inciso primero la compraventa es consensual, o sea, basta con que las partes, dice el código, acuerden la cosa que se va a dar y el precio que se va a pagar. Vendedor y comprador respectivamente tienen esas obligaciones. Y luego el inciso segundo, si lo van leyendo, dice que excepcionalmente en el caso de las compraventas de bienes raíces no basta con que las partes acuerden la cosa y el precio, es decir, no basta la voluntad. Es necesario además que se cumpla con una solemnidad de existencia. ¿Cuál es? La escritura pública. De tal forma que en la compraventa de un bien raíz, cuando ustedes compran un bien raíz o sus padres compran una propiedad, no basta con el acuerdo de palabra como lo hacían nuestros abuelos, sino que es necesario que esa compraventa se escriture y se escriture a través de instrumento público. Y no cualquier instrumento público, sino que tiene que ser escritura pública. ¿Ya? Y no solo eso, sino que ustedes después van a estudiar en bienes también que esa escritura pública hay que llevarla al conservador para que ustedes se hagan dueños de la propiedad, porque si no tienen un bonito contrato, pero no va a producir efectos jurídicos prácticos, digámoslo así. Pero ese es otro tema y tiene que ver con el curso de bienes. Lo importante es que retengan que la compraventa de bienes raíces no se reputa perfecta sino hasta el momento en que se reduce la escritura pública. ¿Ya? Otro ejemplo también, de mucha aplicación práctica, es a propósito del contrato de promesa. ¿Ya? El artículo 1554 en el numerando primero establece que el contrato de promesa, o sea, cuando yo, por ejemplo, me comprometo con el otro contratante a que cumplida ciertas condiciones o cierto plazo, vamos a celebrar la compraventa del departamento, por ejemplo, que en ese caso es un contrato de contrato de promesa de compraventa bien raíz. Ese contrato de promesa, donde yo me comprometo a futuro a celebrar otro acto jurídico, tiene que constar por escrito. Y ojo, dice por escrito, no necesariamente tiene que ser escritura pública, aunque siempre es lo recomendable. Pero el código dice que basta con que sea por escrito. ¿Ya? Por tanto, podría ser también un instrumento privado, o sea, un documento firmado por las partes sin necesidad siquiera de la intervención del notario. Pero tiene que ser por escrito, de lo contrario no hay promesa. También tenemos el ejemplo de la hipoteca, que tiene mucha aplicación práctica. Hoy en día la mayoría de los chilenos compran a través del banco y el banco presta los fondos que serán destinados para el precio a través de un contrato de mutuo y al mismo tiempo asegura que se le va a pagar ese mutuo hipotecando la misma propiedad para la cual ustedes pidieron el préstamo. Esa hipoteca se tiene que constituir también por escritura pública. Otro ejemplo es la constitución del derecho de usufructo, que también tiene que constar por escritura pública, artículo 767. Ustedes van a estudiar en el curso de bienes que el usufructo es un derecho real limitado porque no tiene todas las facultades que otorga el dominio. El usufructo le permite al beneficiario o al titular del derecho usar y gozar de la cosa. Cuando ustedes constituyen ese derecho de usufructo en favor de un sujeto, tiene que constar o tiene que constituirse por escritura pública, de lo contrario no hay usufructo. Por otro lado, también es posible señalar que las solemnidades de existencia no solamente pueden venir predeterminadas por la ley, sino que ante el silencio de la ley, las partes, por la autonomía de la voluntad, ¿se acuerdan?, pueden también pactar que un acto por naturaleza consensual pase a ser solemne. O sea, ustedes, por ejemplo, en un contrato de promesa de compraventa, ustedes pueden desde ya establecer que el acto que se va a celebrar también tenga un carácter solemne. Previamente eso se puede acordar. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden pactar que el arriendo que van a celebrar o la compraventa de bien mueble que van a celebrar, no obstante ser consensual, se solemnice a través de un instrumento privado, por ejemplo. Y es por eso que el Código en el 1802 señala que en esos casos, cuando se establece una solemnidad de carácter convencional, o sea, cuando las partes pactan que un acto consensual pase a ser solemne, hasta que no se solemnice, las partes pueden arrepentirse del acto jurídico. ¿Ya? Si le pueden echar un vistazo a la norma, les va a quedar más claro. Luego, en relación a las solemnidades de validez, vamos a partir señalando también que son
requisitos de forma que la ley exige, pero ya no para la existencia del acto jurídico, sino que para la validez del acto jurídico. Es decir, sin esta formalidad, sin esta solemnidad de validez, el acto nace a la vida del derecho. Eso es súper importante que lo retengan para distinguirlo de las solemnidades de existencia. En las solemnidades de validez, si no se cumple la solemnidad de validez, el acto nace a la vida del derecho, pero nace viciado. O si ustedes quieren, nace enfermo. Y por lo tanto nace y pervive en el tiempo, pero como nace viciado, existe la posibilidad de que los interesados, que establece la ley, puedan solicitar la nulidad de ese acto jurídico. ¿Ya? Es como un niño que nace enfermo. Va a nacer, va a pervivir en el tiempo, pero cuántos años viva va a depender de si esta enfermedad le cobra efectos o no. Ahora, ejemplos. Estas solemnidades de validez, requisitos de forma que la ley exige y sin las cuales el acto nace a la vida del derecho pero viciado y por tanto susceptible de ser anulado. Ejemplos, tenemos el testamento solemne que ustedes van a estudiar en el curso de sucesorio. El testamento solemne tiene que cumplir con ciertos requisitos que establece la ley. ¿Ya? Por ejemplo, tiene que otorgarse ante el número de testigos hábiles que la ley establece. ¿Ya? Ustedes van a estudiar que lo que más aplicación tiene en la práctica es el testamento solemne que se celebra ante un notario y 3 testigos hábiles. ¿Ya? Pero también existe, por ejemplo, la posibilidad de celebrar ante la falta de un notario el testamento, otorgarlo, ante 5 testigos hábiles. El punto es que si ese testamento no se otorga ante el número de testigos correspondiente, por ejemplo, en vez de 5 testigos se otorga ante 4, o se otorga ante el número de testigos que la ley establece, pero hay alguno de ellos que no es hábil, en ese caso el testamento nace a la vida del derecho, pero nace viciado. Por tanto, los interesados pueden acudir a los tribunales y demandar la nulidad. Y otro ejemplo también que nosotros estudiamos a propósito de las solemnidades era la insinuación en la donación. ¿Se acuerdan? Artículo 1401. La insinuación, si ustedes recuerdan, es la autorización que da el juez para poder efectuar la donación. ¿Ya? Si el juez no autoriza, o si no se consiguió, no se obtuvo la autorización del juez, significa que se omitió el trámite de la insinuación. Y eso, para efectos prácticos, quiere decir que la donación nace en la vida del derecho, produce efectos también, pero es susceptible de ser anulado absolutamente en este caso, porque no se cumplió con el trámite de la insinuación. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, la simulación que más se utiliza en Chile es la simulación relativa, que consiste generalmente en esconder la donación a través de una compraventa, generalmente entre familiares, donde se transfiere el dominio, y es ahí donde está la donación, pero se simula haber pagado el precio que se establece en la escritura, pero que en la práctica nunca se pagó. Entonces ahí nosotros veíamos que había que demandar la simulación y la nulidad para dejar sin efecto la compraventa, sacar a la luz la donación, y esa donación atacarla por nulidad absoluta en mérito de haberse omitido la insinuación, artículo 1401, de tal forma que de ese modo se obtiene la devolución del bien transferido al patrimonio del tradente original. Y así los acreedores podían obtener el pago de sus acreencias en el patrimonio del supuesto del tradente, que era tradente pero nunca fue vendedor realmente. Eso en relación entonces a las solemnidades de existencia y de validez. En segundo orden, y voy a seguir el orden del libro, ya no el que enuncié verbalmente en este módulo. En segundo orden, Vial del Río explica lo que son las formalidades habilitantes. Las formalidades habilitantes son aquellos requisitos de forma, nuevamente, que la ley exige, pero esta vez no para la existencia o validez de un acto jurídico, sino más bien para completar la voluntad de un incapaz o para protegerlo. ¿Ya? ¿Cómo es esto de completar la voluntad de un incapaz? Si ustedes se acuerdan, nosotros estudiamos en el módulo anterior las incapacidades. Y las incapacidades la ley las establece, porque generalmente los incapaces son personas que carecen de voluntad
o tienen una voluntad pero poco desarrollada. Piensen, por ejemplo, en el caso de los menores adultos, ¿ya? Que tienen voluntad pero todavía no alcanzan la madurez suficiente como para desenvolverse de forma autónoma en el mundo de los negocios o en el mundo jurídico. Entonces, en ese caso, la ley establece ciertas formalidades con objeto de completar la voluntad de los incapaces, ¿ya? Y que generalmente va a consistir, como también lo vimos en el módulo de incapacidad de capacidad, consiste en la autorización que tienen que dar ciertas personas y que básicamente son los representantes legales. Y así, por ejemplo, el Código, en el artículo 260, establece que el hijo de familia tiene que obtener autorización del padre, madre o curador, o sea, los representantes legales, para poder ejecutar ciertos actos jurídicos, que vimos varios ejemplos en el módulo anterior. De tal forma que si no se obtiene esa autorización, el acto adolece de nulidad relativa. Ahora, las formalidades habilitantes no solamente tienen por objeto completar la voluntad de un incapaz, como en el caso anterior, en que el padre o madre tiene que otorgar la autorización para completar la insuficiente voluntad del menor, por ejemplo, sino que también están las formalidades habilitantes que tienen por objeto proteger al incapaz, ¿ya? Y allí el Código da como ejemplo la exigencia o la obligación que tiene el padre o madre respecto del hijo de familia cuando desea enajenar o desea gravar bienes raíces del hijo. En ese caso, el padre o madre tiene que pedir autorización del juez. Ahora, ¿por qué la ley exige que se proceda a la obtención de esta autorización judicial para efectos de enajenar los bienes del hijo? Una razón muy lógica. El legislador se pone en la posibilidad de que los padres actúen de mala fe y eventualmente quieran buscar más que el beneficio del hijo de familia menor de edad, procurándole aumentar su patrimonio con un buen negocio. Lo que busquen, por el contrario, es enajenar los bienes del hijo, procurándose una ganancia para ellos mismos, en desmedro del menor, aprovechándose de su falta de voluntad o de su inmadurez. Entonces, para poder prevenir esa situación y supervigilar que no suceda esa situación, es que el legislador exige que los padres tengan que proceder a la enajenación o al gravamen de los bienes raíces del hijo previa autorización judicial con conocimiento de causa, ¿ya? Y es por eso, nótese que se llama formalidad habilitante en este caso para proteger al incapaz, porque justamente tiene esa finalidad, proteger al incapaz en este caso de padres o curadores que quieran aprovecharse de la situación de vulnerabilidad del menor en vez de velar por sus propios intereses. Eso en relación entonces a las formalidades habilitantes. En tercer orden tenemos las formalidades por vía de prueba o ad probationem, ¿ya? Que por alguna razón son de las que más les cuesta verbalizar a los alumnos en los exámenes orales, ¿ah? Siendo que, a mi criterio al menos, es bastante sencillo de entender. Las formalidades por vía de prueba o ad probationem, en palabras muy sencillas, consisten en la obligación o en la necesidad de escriturar un acto jurídico, ¿ya? De documentar el acto jurídico. Porque recuerden, sáquense de la mente esa idea de que los contratos constan en papel. Los contratos pueden ser solemnes o pueden ser también consensuales o reales. Algo de eso vimos en algún minuto a propósito de la causa. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un acto jurídico por naturaleza consensual? El Código establece la necesidad de escriturarlo, pero no para efectos de su existencia o su validez, sino para efectos de probarlo por testigos. Es decir, las formalidades por vía de prueba o ad probationem consisten en la documentación o en la escrituración de un acto jurídico consensual, porque en caso contrario no se obsta a la existencia o a la validez del acto jurídico, pero sí a la posibilidad de poder acreditar el acto por testigos, ¿ya? O sea, supongamos por ejemplo que tenemos una compraventa de bienes muebles,
o un arriendo del departamento o la pieza donde ustedes pernoctan para efectos de venir a estudiar acá a Temuco. Ustedes saben que esos actos son consensuales, o sea, basta con el solo consentimiento de las partes y se perfecciona el acto. No se requiere escriturarlo. Por tanto, si no se escritura, ello no obsta ni a la existencia ni a la validez del acto, perdón. ¿Ya? El acto nace y nace perfectamente válido. Pero el código establece que si ustedes no lo escrituran, posteriormente, cuando llegue el juicio y tengan que probar, porque por ejemplo les incumplieron el contrato, y ustedes van a tener que demandar el cumplimiento ante los tribunales. Entonces lo primero que tienen que probar es la existencia del contrato cuyo incumplimiento están alegando, es lógico. ¿Y cómo lo van a probar? No tienen el documento, porque no lo escrituraron, confiaron en que era consensual. Y por otro lado el código establece que al no haberlo escriturado, el acto existe, nace, pervive, pero no se puede probar tampoco por testigo. Entonces se van quedando sin medios de prueba. Y es por eso que conviene mucho escriturar los actos incluso consensuales. O sea, aunque la ley no lo exija, conviene escriturarlo. Cuando digo no lo exija, lo digo para efectos de la existencia, porque eso facilita posteriormente la prueba, eventualmente en un juicio. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está consagrado toda esta reglamentación? En los artículos 1708 y 1709 del Código Civil. ¿Ya? Cuidado porque la primera de estas normas el profesor Vial no la menciona en su texto, ¿ya? Solamente se va directo a la segunda norma, entonces no se entiende muy bien de dónde saca esta idea. En primer lugar, el artículo 1708 del Código Civil, esa norma tienen que tener a la vista. Dice que no pueden probarse por testigos los actos o contratos, o las obligaciones, más bien dice el Código, pero se entiende que se refiere al acto jurídico, que haya debido consignarse por escrito. ¿Ya? Y luego el 1709 nos dice justamente cuáles actos deben consignarse por escrito, y dice el Código que son todos aquellos actos que contienen la entrega o la promesa de entrega de una cosa que valga más de 2 UTM. ¿Ya? Entonces, si ustedes por ejemplo tienen una compraventa de un vehículo, es consensual, no se requiere escriturarlo para efectos de la existencia y validez. Pero aún así conviene escriturarlo. ¿Por qué? Porque como el vehículo vale más de 2 UTM, el 1709 dice que tienen que escriturarlo. ¿Para qué efectos? Para efectos del 1708. Porque si no lo escrituran, no van a poder acreditarlo con testigos en un juicio. Entonces, si ustedes no escrituran la compraventa del vehículo, no van a tener prueba documental porque no escrituraron el contrato, y tampoco van a tener prueba testimonial para probar la existencia del contrato por disposición legal. Podrían citar a confesar a la otra parte, pero basta con que él concurra al tribunal y niegue todos los hechos o niegue la existencia del contrato y ustedes se van a quedar sin prueba. Entonces por eso es muy recomendable escriturar los actos incluso de carácter consensual, no para efectos de su existencia, repito, sino para efectos de prueba. Ahora, en el caso contrario, o sea, si ustedes respetan la formalidad por vía de prueba o ad probationem, es decir, escrituraron, tuvieron la precaución de escriturar el acto, a pesar de que era consensual, lo escrituraron, ello significa que la prueba testimonial sí es procedente, pero cuidado, porque es procedente con algunos alcances. Si ustedes leen bien el 1709, dice que la prueba testimonial, cuando ustedes escrituran el acto, no puede ni alterar ni modificar el contenido de lo que se escrituró, así como tampoco lo que se estableció o se conversó entre las partes antes y después de la celebración del acto. ¿Ya? Entonces, en definitiva, la prueba testimonial es procedente, pero de manera muy limitada. Básicamente, los testigos podrían ratificar el contenido del acto jurídico. ¿Ya? Lo que tiene mucha importancia cuando se trata de un documento emanado de terceros, porque en ese caso, si es un instrumento privado emanado de terceros, es necesario traer a los comparecientes como testigos para que ratifiquen el documento, de lo contrario este no tiene ningún valor probatorio, cuestión que ustedes van a estudiar en todo caso en el curso de procesal. ¿Ya? En cuarto lugar, tenemos las denominadas medidas de publicidad. Las medidas de publicidad son aquellas, como siempre decimos, aquellos requisitos de forma que la ley exige respecto a un acto jurídico
con el fin de informar y o de prevenir a terceros respecto de la celebración de un acto jurídico en el cual puedan tener interés, ¿ya? Entonces puede tener por finalidad informar o, más que eso, prevenir. Y de ahí deviene la distinción entre medidas de publicidad de simple noticia y medidas de publicidad sustanciales, ¿ya? Esa es la clasificación. Las de simple noticia son aquellas que simplemente tienen por objeto, como dice su nombre, poner en conocimiento, informar a terceros que puedan tener eventual interés en un acto jurídico. El ejemplo que da el texto en ese caso es el de las 3 publicaciones que se tienen que hacer en un diario de circulación regional, provincial o comunal para efectos de notificar al público de los decretos de interdicción, del demente o del disipador, tal como lo estudiamos en el módulo anterior a propósito de la capacidad, ¿ya? Recuerden que el disipador tiene que ser declarado interdicto para efectos de entenderlo como incapaz relativo, y al contrario el demente no requiere necesariamente de la interdicción para ser incapaz absoluto, no obstante que para efectos probatorios es muy conveniente, ¿ya? Pero en cualquier caso, si se declara la interdicción, ese decreto tiene que publicarse hasta por 3 veces en un diario de circulación regional, idealmente, ¿ya? En contrapartida, tenemos las medidas de publicidad sustanciales que van más allá de simplemente informar a terceros que eventualmente puedan tener interés en un acto, sino que derechamente tienen por objeto precaver o prevenir a terceros que están o pueden estar en una relación jurídica con alguna de las partes del acto jurídico correspondiente. Y así, por ejemplo, en el artículo 1901 y siguientes ustedes van a encontrar la cesión de créditos, ¿ya? Los derechos personales, los créditos, como el derecho que yo tengo como vendedor de exigirle el precio al comprador, o el derecho que yo tengo como propietario y arrendador de exigirle el pago de la renta al arrendatario. Esos derechos personales, esos créditos, se pueden ceder, ¿ah? Se pueden transferir. Entonces, lo importante acá es que esa cesión de créditos, en la que yo decido cederle a un tercero el derecho que yo tengo de cobrar el precio de la venta, por ejemplo, esa cesión yo se la tengo que notificar al deudor. Ahora, ¿por qué la ley exige que se tenga que notificar al deudor en este caso, en el caso de la cesión de créditos? Porque en caso contrario, el deudor simplemente podría decir, bueno, a mí esta cesión de créditos me es inoponible, yo contraté con el acreedor original y por tanto yo a él le tengo que pagar, a mí no me han notificado en ningún caso de algún tipo de cesión. Por lo tanto, desconozco la existencia de un nuevo acreedor con el que yo no he firmado nada. Entonces, en ese caso, la ley exige, lógicamente, que cuando se produce esta cesión del crédito a un tercero, se le tiene que informar, se le tiene que notificar al deudor, de tal forma que a este le sea oponible la cesión de créditos y, por tanto, él tenga que proceder a pagarle al nuevo acreedor. En caso contrario, él puede decir, a mí la cesión me es inoponible y por tanto yo sigo pagándole al acreedor original. Entonces se trata de una medida de publicidad que va mucho más allá de simplemente informarle al deudor, porque derechamente tiene por objeto causar efectos, va a causar efectos jurídicos respecto de este último, ¿ya? Tiene por objeto precaver o prevenir al deudor de una modificación, en definitiva, en la relación jurídica original respecto de una persona con la que está actualmente en una relación jurídica y respecto de otra con la que ahora va a estar en una relación jurídica nueva, ¿ya? No obstante que el objeto de la obligación sigue siendo el mismo. Ahora, ¿cuáles son las sanciones en caso de que se omitan todas estas formalidades que hemos estudiado? La verdad es que lo hemos dicho en cada uno de los criterios clasificatorios, pero lo vamos a señalar en un resumen para efectos de redondear el módulo antes de terminar. A ver, vamos por orden. Si se omite una solemnidad de existencia, tal como dice su nombre, ello obsta a la existencia del acto jurídico.
O sea, si la compraventa de bienes raíces no se solemniza a través de una escritura pública, no hay compraventa, ¿ya? Por mucho que las partes estén contestes, por mucho que hayan firmado un documento, si eso no consta en escritura pública, no hay compraventa de bienes raíces y por tanto no hay obligación de pagar el precio ni de entregar la cosa o dar la cosa más bien, ¿ya? Acuérdense también que en el caso de las solemnidades de existencia, estas pueden provenir de mandato legal o pueden ser también pactadas por las partes, ¿ya? En segundo orden, respecto de las solemnidades de validez, si se omiten, ello no obsta a la existencia del acto, pero sí a la validez del mismo, es decir, el acto nace viciado y por lo tanto es susceptible de nulidad, ¿ya? Específicamente, en el caso de la donación, por ejemplo, cuando se omite el trámite de la insinuación, veíamos que la sanción era una nulidad absoluta y además parcial, ¿ya? Para ese caso específico. En tercer lugar, respecto de las formalidades habilitantes, la sanción generalmente va a ser la nulidad relativa, ¿ya? Si un incapaz relativo, un menor adulto, no tiene la autorización de sus representantes legales, padre, madre, tutor o curador o el adoptante, para efectos de poder celebrar el acto jurídico, sino que lo hace de forma autónoma, independiente, sin tampoco estar dentro de las excepciones que estudiamos, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo o el otorgamiento de un testamento. En ese caso el acto se sanciona con nulidad relativa, y eso ustedes lo saben, ¿ya? Incapacidad absoluta, incapacidad relativa, nulidad relativa, ¿ya? Y la autorización de ciertas personas para proceder a ciertos actos jurídicos solamente procede en la incapacidad relativa, porque el incapaz absoluto, la única forma a través de la cual puede actuar es por medio de su representante legal, pero no puede obtener autorización del mismo. Luego, en cuarto lugar, en el caso de las formalidades por vía de prueba o ad probationem, ya les dije, no se obsta la existencia o la validez del acto, sino que en caso de omitirse, la sanción es que el acto jurídico no puede ser probado por testigos. Esa es la sanción, ¿ya? Y si por el contrario el acto sí se escritura, pueden comparecer testigos, pero estos solamente pueden ratificar el contenido del acto. Y finalmente, en el caso de las medidas de publicidad, hay que distinguir si la medida de publicidad de simple noticia. En ese caso, el profesor Vial explica que estaríamos ante la constitución de un delito cuasi delito civil que generaría responsabilidad extracontractual y por tanto la persona afectada por haberse omitido esta información, esta medida de publicidad de simple noticia, tiene derecho a demandar indemnización de perjuicios. Y por otro lado, respecto a la medida de publicidad sustancial, como en el caso de la cesión de créditos, por ejemplo, la sanción es la inoponibilidad, ¿ya? O sea, en el ejemplo que veíamos, el deudor que no es notificado puede alegar que la cesión de créditos entre el primer acreedor y el, entre comillas, segundo acreedor le es inoponible. O sea, como a él no le notificaron nada, él desconoce la cesión de créditos y le sigue pagando al acreedor original y está bien hecho el pago, ¿ya? Entonces la sanción es la inoponibilidad del acto. Eso en relación entonces a las sanciones y en relación a las formalidades en general. Un último alcance: nosotros estamos estudiando estos requisitos, estas formalidades, perdón, a propósito de los requisitos del acto jurídico. Pero cuidado, cuando nosotros hablamos de requisitos del acto jurídico, nosotros hablamos de requisitos de existencia y de validez, ¿ya? El requisito de existencia del acto jurídico dentro de las formalidades es la solemnidad de existencia. Acuérdense de esa tabla que hicimos varias veces en la pizarra explicando los requisitos del acto jurídico. Y por otro lado, la formalidad que constituye requisito de validez del acto jurídico es la solemnidad de validez, ¿ya? Entonces, para redondear, requisitos de existencia, voluntad, objeto, causa, solemnidad de existencia. Solemnidad de existencia. Y dentro de los requisitos de validez está la voluntad exenta de vicios, el objeto lícito, la causa lícita, la capacidad de ejercicio y las solemnidades de validez, ¿ya? Esos son los requisitos del acto jurídico que en caso de omitirse, como ya lo hemos dicho en innumerables oportunidades, se sancionan con nulidad absoluta y relativa, tema que vamos a estudiar en el próximo módulo. Que tengan una muy buena jornada.